Amén. Hoy quiero hablar sobre el gozo del Señor. Estamos en este proceso, ya ustedes se enteraron del tema de la familia. Es difícil, es muy difícil cuando el doctor se acerca y te dice, mira, así vamos a hacer el trabajo. Eso fue fatal, ¿sí? Y cuando uno tiene un pronóstico de ese tipo de trabajo que van a hacer los doctores, uno no encuentra alivio, consuelo, pero yo, como había leído varios libros, he trabajado, he estudiado la palabra del Señor y hay unos parámetros de qué hacer cuando uno está en esa situación. Y mi corazón estaba con una espina. Hoy hablaba con el pastor a la mañana. Era una espina en el pecho. Yo buscaba que alguien me sacase esa espina. Que alguien pudiera decirme, bueno, David, tranquilo, no te preocupes, vamos a sacar este dolor. Y apliqué todos los protocolos. Y no me estaba funcionando porque yo estaba apurado. Sácame Dios de esto. ¿Verdad? Y apliqué todos los protocolos. La misma cosa que pasó en la vida de Job. Job, que estaba en medio de su situación de prueba y vinieron los amigos de Job y le dijeron en el capítulo 21 y 22 del libro de Job, haz esto es el protocolo, vuelve en amistad con tu Dios, quizás estás en pecado. O sea, hicieron muchos de lo que estaba dentro del protocolo, pero no hallaba consuelo Job, no estaba hallando consuelo. Job nos enseña que aún los justos padecen sufrimiento. Job nos enseña que quizás los amigos no nos pueden consolar y que el único que realmente consuela es el Espíritu Santo, nuestro Dios. Pero podemos encontrar fortaleza en la oración de los hermanos. Y en esta ocasión, hermanos, muchas gracias. En esta ocasión hice eso. Llorar, uno de los protocolos era llorar frente a las personas correctas. Y el Señor me ha fortalecido. Pedir oración a los hermanos, porque no somos todos superhéroes en la fe. ¿Sí? Necesitamos oración, necesitamos ayudarnos en la oración. Y Dios me ha fortalecido. Si hay algo que yo le pueda pedir a la iglesia, oren, hermano, oren por mí, oren por mi esposa, oren por mi familia. Dios sabe cómo obrar las cosas. Dios va a hacer la obra y en eso no voy a dudar. Porque si Dios puede responder todas nuestras peticiones sencillas, cuanto más las cosas grandes. Así que estoy confiado en mi Señor. Y esto trabajé esta semana con el Señor. El gozo del Señor. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo que menos se desarrolla en la iglesia. Me he dado cuenta, eso yo le decía al Señor, si hay algo que en este proceso tú quieres que yo active y trabaje, me refiero al espíritu o al fruto del gozo. Del gozo del Señor. Y el gozo del Señor no es esa emoción de que por encima de que vos estés en problema, época para ahí. No se refiere a esa emoción momentánea y pasajera. Se refiere a una relación que nace de una relación íntima con Dios, ¿sí? Y profunda con el Señor. Ese gozo que llena todo el corazón de aquel que tiene una relación con el Señor. De hecho, en el griego, en el Nuevo Testamento, una palabra que se usa mucho es sharab. Esa palabra en el griego tiene una connotación de que es una felicidad que nace de una intimidad con Dios, en el griego. Y se usa 59 veces en la versión Reina Valera. Y en total, en toda la palabra del Señor, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra gozo tiene 145 veces de menciones. Y en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se usa comúnmente la palabra sibya, que tiene que ver felicidad profunda. Esto le pasó a David cuando traía el arca a Jerusalén. Se gozó tanto que fue tan profundo su gozo que empezó ¿a qué? A danzar. A danzar. Y yo creo que en la casa del Señor uno debe venir con esa expectativa de gozarse en la presencia del Señor. ¿Sí?
Recuerdo una vez un hermano me dijo, él estaba en Argentina, yo estaba en la iglesia, acá en Asunción, en otra iglesia, y me dijo, hermano, te escribo porque veo que sos uno de los líderes de la iglesia. Y veo que están creciendo en el tema de los jóvenes, las administraciones, pero ahí tienen gente pecadora que están danzando enfrente. Así me dijo, por las hermanas que danzan. Y le dije yo, gloria a Dios, le dije. Estaba un poco como Pablo en Gálatas. Desde que te fuiste, hermano, no empezamos a crecer. Desde que te fuiste empezamos, no me podés hablar, hermano, de esa forma. Y ahí le hice acordar, Pablo le dijo, ojalá se mutilen aquellos que dividen la iglesia. Y eso es lo más suave que puedo hacer contigo, mi hermano, le dije. Esas hermanas danzan porque están cantando victoria. Se alegran en la presencia del Señor. Y si pudiésemos danzar todos, amén. Porque el gozo del Señor mora en nosotros. Hemos cantado canciones hermosísimas aquí. Que por encima de nuestras dificultades y tempestades, estamos diciendo, Dios, te adoro, te exalto. En medio del proceso cantaré, danzaré, bailaré, me gozaré. Y voy a aplicarle lo que nuestro hermano Daddy Yankee recién dijo. Tú has cambiado mi lamento en baile. Claro, nuestro primer hermano que dijo fue David, el salmista. Has cambiado mi lamento en baile. Por eso voy a danzar, por eso me voy a alegrar. No voy a estar triste. Entonces, no pasó mucho tiempo, el hermano entró por la misma puerta a la iglesia que él mismo había criticado. Y también empezó a danzar. Y le tuve que pedir disculpas por la forma que le hablé después. Pero él volvió a la iglesia. Gloria a Dios por eso. La paz y el gozo son los elementos de la felicidad que más anhela tener el ser humano desde que salió del huerto del Edén. Hay dos cosas que buscamos mucho dentro de la felicidad, que es la paz y el gozo. Y se trabaja mucho buscando esto, el gozo, y por eso hay una canción que generalmente cantamos, no sé, lo de mi época por lo menos cantamos, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había, pero un día Cristo, el dador de la vida, medio de este gozo que tanto... Bueno, ahí ya los hermanos me van a decir, como predicador, como cantante soy un buen predicador. Bueno, por algo no estoy en la alabanza. Intenté, pero no me salió. Pero ese buscamos, hermano. Buscamos estar gozosos siempre. ¿Sí? Y hermano, la palabra del Señor dice en Tesalonicenses que estemos gozosos siempre. ¿Sí? Pero pareciera ser, en la época de los 90, hubo mucho movimiento pentecostales grandiosos, como fue la presencia del Espíritu Santo a través del espíritu de gozo. O el espíritu de la risa. ¿Se acuerdan? ¿Alguien conoció esa etapa donde uno veía a mujeres y hombres tomados por el Espíritu Santo y se gozaban? ¿Sí? Algunos pasaban la raya, ¿verdad? Otros moderadamente. Pero sucedía. Yo en una ocasión hablé mucho tiempo, años atrás, con papá, en una vigilia que tuvimos en la iglesia central en Asunción. Y recuerdo él... yo pregunté después a papá, ¿por qué hiciste eso? Y más o menos yo fui la amical hablándole a David. Porque lo simpático fue porque él ya tenía sus 50 años. Y tremendo el mover de Dios en la vigilia. Y él agarra el pandero. Y empieza a danzar con el pandero. Y había un espíritu de gozo que traía en su corazón, y él me dijo, esta semana había luchado mucho con la tristeza, no estaba bien, y lo único que le dije al Señor, yo vengo a adorarte, vengo a exaltarte, y que quiero ser como esos jóvenes. Pero ni uno de los jóvenes estaban danzando, pero yo dije que quería ser como esos jóvenes, y él empezó a danzar con ese pandero, y Dios trajo refrigerio, trajo alivio a su espíritu. Yo creo que Dios puede hacer eso. Creo que Dios puede traer un refrigerio a nuestras vidas. Creo que Dios puede traer, cuando estamos tan cargados, tensionados, Dios puede revelarnos
la presencia de su Espíritu Santo que trae gozo en los momentos difíciles. Pero hay algo que Dios quiere más, es el fruto del Espíritu, que es el gozo. Y eso hay que trabajarlo, hermanos. Y es difícil. La palabra del Señor en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es la paradoja de la vida del cristiano. Porque todos los que venimos al Señor, venimos, trae tus cargas, trae tus problemas, trae tus dolores, tus enfermedades y todas esas cosas. Y Dios te hará libre, genial. Pero luego leemos este pasaje y decimos: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es que yo pueda tener gozo en medio de la prueba? Eso es sobrenatural, no es humano. No se puede experimentar de así nomás gozo en medio de una situación de crisis. Pero sí se puede. Y Dios tiene el porqué de hacerlo. Dios tiene las razones correctas. También Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, él menciona muchas travesías que el cristiano pasa. Y entre ellos cita que siempre, en muchas ocasiones vamos a estar tristes, pero siempre gozosos. Siempre. Porque como humanos podemos sentirnos tristes. No hay una inhibición de lo natural, de lo humano, por ser cristiano. No por ser cristiano, en muchas ocasiones vamos a estar, situación va ahí, y vas a estar alegre y feliz. Porque muchas veces llega la tristeza, es natural. El tema está qué hacer con eso. Muchos de los hombres de Dios que yo he leído en la Escritura, Elías también pasó un momento difícil. Pablo también, David también. Los salmos están llenos de momentos difíciles que todo salmista había pasado. Y pasaron de la tristeza al gozo. Por eso me gustaría compartir también una porción de la palabra del Señor en 2 Corintios, que menciona a Pablo de una de las actitudes correctas que debe tener el cristiano en medio de su situación. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Pablo estaba llevando ofrendas a la iglesia y dice esto de los hermanos de la iglesia de Macedonia: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Eran gentiles en aquella época, todos eran gentiles, no eran judíos. Que en grande prueba de su tribulación, en un momento muy difícil de su vida, ¿qué dice? La abundancia de su gozo. Entonces podemos decir, sí se puede. Podemos estar en un momento de prueba, pero también podemos abundar en gozo. Y eso yo le decía al Señor, si este proceso es para que yo pueda desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, métele, Dios. Me va a doler muchísimo, pero si esto va a formar el carácter de Cristo en mí, hazlo, Dios. Hazlo. Que en medio de su tribulación abundaron en su gozo. Y más dice después, que en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo es eso posible? Que estaban tan pobres por la persecución, se le impedía trabajar, se le impedía comercializar, que aún así dieron en abundancia. No me imagino el resultado de aquel corazón, lo que Dios es capaz de hacer en un corazón de así. Cuando estaban estos temas, hablé con una persona y me dijo, tenés que vivir ahora lo que mucho tiempo predicaste. Y yo dije, así es, quiero serlo.
Prediqué de una fe bíblica, de aquel que se fundamenta en las Escrituras. Prediqué que debemos estar en la Escritura, firmes en la palabra de Dios. No dudar. Prediqué muchas cosas que ahora debo yo vivirla y someterla. Como Pablo dijo, no golpeo mi cuerpo al aire como cualquier otro luchador, sino que golpeo y someto mi cuerpo al servidumbre de Cristo. Para que por medio de mi vida mucha gente vea el testimonio que Dios es capaz de obrar en un corazón rendido a Él. También Pablo decía en 2 Corintios, ahí dos capítulos más, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Una paradoja. Es lo contrario. ¿Cómo es que eres fuerte cuando más débil eres? Y había leído muchas historias acerca de la vida de hombres como Spurgeon, como un hombre que trajo el avivamiento en Gales, Evan Robert. Ellos pasaban momentos de crisis, pero nunca abandonaron su fe en el Dios que lo llamó. En el Dios que los llamó. El apóstol Pablo dijo, yo me gozo en los momentos donde soy débil, porque cuando soy débil, el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Y así debe ser, hermanos. Cuando nosotros ya no tenemos fuerza, es el mejor momento que veremos la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. En el momento quería decirle a Dios, Dios, si es por mí, quita de mí esta copa, que no quiero beberla, Dios. No es necesario. Hay otras formas que tú puedes probarme. Pero también aprendí de mi Señor que en el momento más difícil, en el huerto de Getsemaní, Él dijo, pero hágase tu voluntad. Señor, lo que fuese, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Pero en esa paradoja, hermanos, muchas veces para nosotros decir, gózate en medio de tu dificultad, alégrate en medio de tu dificultad, para muchos, en ocasiones, podría ser una canción que no sabemos bailar. Es muy lindo la letra, hermano. Es muy lindo tu consejo. Es muy lindo lo que la Biblia dice, pero no sé bailarlo. ¿Cómo hago para pasar este momento? ¿Cómo hago para estar en gozo cuando estoy en medio del proceso? Por eso el gozo es un fruto que debemos trabajarlo, cultivarlo y procesar con el Espíritu Santo. En Romanos 14 nos menciona Pablo de que el gozo viene por medio de la promesa del Espíritu Santo. Esa es la persona del Espíritu Santo que produce gozo. Ya vamos más adelante cómo lo hace. La Biblia menciona 3 etapas que el cristiano va a vivir y va a experimentar gozo. 1 es cuando recibe la salvación. Cuando un cristiano recibe la salvación, acepta a Jesús en su corazón, hay un pleno gozo. ¿Sí? Recuerdo en una ocasión, y esto hago entre paréntesis, era director de la escuela bíblica y necesitaba un compañero de trabajo porque se habían multiplicado los alumnos y todo eso. Y le dije yo al muchacho que iba a venir, le dije, mira, hermanito, vas a trabajar conmigo en la escuelita bíblica. Aquí vamos a pasar procesos difíciles, va a haber pruebas en tu vida, va a haber dificultades, vamos a enfrentarnos. El diablo trabaja, los hechiceros trabajan todo por lo que tiene que ver con enseñar la verdad. Así que, ¿estás listo? Le decía. Y en un momento dado, después de la presentación, me dijo, David, ¿vos querés que yo trabaje contigo? Porque en 3 ocasiones me está diciendo ya que vas a tener pruebas, que va a ser dificultad. ¿Querés o no querés, hermano?
me dijo. No, yo quería solamente ponerte en sobreaviso que vamos a tener momentos difíciles. Y más o menos así es el cristianismo, ¿verdad? De que a veces presentamos el evangelio muy difícil. Es como que, cierto, es difícil, pero en todo momento el Señor estará contigo. Y en una de las canciones que esta semana estaba cantando al Señor en medio de mi proceso, era esa canción que tanto me gusta, es La bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego. ¿Se acuerdan de esa canción? En la oscuridad, ¿verdad? Esa canción, estaba yo escuchando y cantándolo. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Él no nos va a abandonar. La segunda etapa es cuando estamos en el proceso, justamente lo que estaba diciendo. Él no nos va a abandonar, Él va a estar en medio del proceso. Y estaba yo enseñando arqueología bíblica esta semana con los alumnos y se descubrió un material llamado extra bíblica de la antigüedad judía llamado el material Pseudo-Filón de Alejandría. Es un escritor judío que vivía en Alejandría y escribía acerca de la historia de los judíos. Y habla sobre las dificultades que pasó Abraham. Y él hace una explicación cuando Abraham pasó y era contemporánea a la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel dice que los antiguos sumerios y acadios querían levantar una torre, según Génesis 11, para que ellos se habían dado cuenta que un periodo antes la tierra se dividió, los continentes se dividieron. ¿Qué pensaron ellos? Los dioses están enojados contra nosotros y nos quieren dividir. Entonces el plan era, vamos a construir una gran ciudad hacia arriba, de modo que lleguemos a ser como ellos. Y tengamos un nombre, de modo que si nos esparcimos, todos tengan la misma memoria. De dónde venimos. Entonces Dios descendió y ustedes saben ya el plan. Pero dice que 12 hombres, entre ellos Abraham, dijeron no vamos a hacer eso. Porque Abraham, según capítulo 11 y versículo 12, ¿cómo pasó Abraham de ser invitado por Dios a salir de su comodidad y llevar también a Lot y también a sus padres a seguir a un Dios que no conocía? Por lo que siempre nos menciona el texto es que Abraham ya sí conocía a Dios cuando en el capítulo 12 dice salid de tu parentela. Él ya daba por sentado, el texto da por sentado que Abraham sí le tenía por experiencia a Dios. Y el texto de Estrafilón dice de que él se negó, no voy a hacer porque yo conozco a Dios. Y 12 hombres también dijeron la misma cosa. Entonces, ¿qué pasó? Dijo Nimrod, 12 vamos a quemarlo donde lo estamos haciendo fuego para cocinar nuestros barros, nuestros ladrillos. Si en 7 días no se arrepienten, todos van a morir en ese horno. Y él dijo, no, hagan lo que ustedes quieran. Y en 7 días, la misma situación, se enfrentó él, dijo, no voy a servir a esas cosas. Yo creo en Dios, yo creo en Jehová. Entonces le dijeron los hombres, entonces vamos a empujarte al horno. Y le empujaron en el horno. Le empujaron. Y la Biblia menciona, este material menciona de que Abraham no tuvo nada de quemadura. Nada. Y dice que cuando Abraham entró al horno hubo un terremoto tremendo que mató. La explosión de ese horno mató a más de 83.500 personas. Y Abraham salió en victoria. De ese mismo episodio, más adelante, cuando los amigos de Daniel estaban por enfrentar un mismo horno, un mismo episodio, ellos recordaron que el padre de la fe tuvo esa misma experiencia y dijeron, vamos a ser como Abraham. No vamos a arrodillarnos ante ese Dios. Y si vamos a entrar en el horno, pues vamos a entrar en el horno de la prueba. Y si Dios es capaz de salvar a Abraham, nosotros también vamos a ser salvados. Y si no, vamos a servir solamente a Él. Que Dios haga lo que le plazca. Y fueron salvados. Fueron salvados. Es más, cuando el rey de Babilonia dijo, veo a la imagen de un hombre que no tiene semejanza a ser humano. Y se paseaban, hermano. Se paseaban en medio de fuego. En medio del proceso, el Señor estará contigo.
¿sí? No importa, vos quizás querés salir ya demasiado, pero Él se paseaba en medio del fuego. Se paseaba con ellos, estaba con ellos. Ni olor a humo tenían, hermanos. Por eso que cuando en Génesis dice, Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Sabe qué significa Ur de los Caldeos? Ur de los Caldeos significa horno de fuego. Horno de fuego. Así que no importa el proceso, Dios estará contigo. Él te va a ayudar. En primer lugar, para que podamos experimentar el gozo de nuestro Señor, tenemos que reconocer que Dios es un Dios alegre, un Dios de gozo. Él no anda con una vara en la mano, sentado en su trono, viendo quién está portándose mal para darle guacha. No, un cinto, no. Dios no está enojado todo el tiempo contigo como muchas veces pensamos. Él quiere que tú le obedezcas. Él quiere que tú le sirvas. Pero Él no es un Dios enojón. Él es un Dios alegre. En Sofonías 3:17, la palabra del Señor dice que Él es un Dios alegre. Entonces, si Dios está alegre, si Dios es un Dios feliz, ¿cuánto más nosotros debemos estar en el gozo de nuestro Señor? Esto es lo que le decía Jesús a los que servían, estos hombres de talento. ¿Se acuerdan aquella vez que yo prediqué eso? Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el tercer gozo que vamos a experimentar. El gozo de la salvación, el gozo del proceso y el gozo de la eternidad de estar con el Señor. Debemos estar teniendo eso en la mente siempre. Por eso David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Se sentía lejos de Dios. Dios no es un padre enojón. Dios es un padre misericordioso. La Biblia dice que en los cielos siempre hay fiestas. Y que no me malinterpreten los hermanos, que la gente diga, el maestro David dijo que Dios es fiestero. No, hermanos. Porque a veces hay cosas sencillas que debemos explicarlo. Dios es un Dios alegre. Que cuando alguien se arrepiente en la tierra, en los cielos, frente a los ángeles, hay farra, hermanos. Valió la pena la cruz de Cristo. Hay fiesta, hermano. Porque hay familiares nuestros que oraron por nosotros, por nuestra conversión, y no vieron nuestra conversión mientras estaban en la tierra. Son llevados en el cielo. Un ángel se va y cuenta el testimonio. La familia tuya, allá, tu hijo, por cuánto tiempo has orado, por cuánto tiempo has ayunado, hoy se entregó a Cristo. Y ellos empiezan a celebrar, a gritar y hacen fiestas, hermano. Entonces en el cielo hay fiesta, hermano. Algún día tú y yo nos veremos allí y vamos a celebrar la boda del Cordero. Eso es el gozo del Señor. Así que estén alegres, hermano. No estén tristes. Alégrense. Hoy quiero ser el Pablo que está en Filipos, encerrado en la cárcel, o sea, en Roma, escribiendo la carta de Filipos. Regocíjense, hermano. Gócense en la presencia del Señor cuando os halléis en medio de tribulación, porque Dios los sacará en abundancia. Dios los sacará. Esto dice el Salmos. Salmo dice, nos probaste, Dios. Nos pusiste en el crisol. Pusiste hombres que pasaron sobre nosotros. Pero en medio de eso tú nos sacaste en abundancia. Aleluya. Aleluya. Y voy a terminar diciendo que orar nos lleva a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Lo que hoy hicimos es un acto de tremenda importancia para el Señor, arrodillarnos, de pasar tiempo orando al Señor. Eso dice Salmos 16:11. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. ¿Quieres experimentar gozo en medio de tus tragedias, en medio de tus dificultades? Pasa tiempo a solas con Dios. Derrama tu corazón delante de Él. La oración es el gozo de nuestro Señor según Proverbios. Dice el gozo, la oración de los justos es el gozo de Jehová. Y Nehemías 8:10 dice que el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza.
Entonces, si yo estoy orando a Dios, en medio de mi dolor, de mis miedos y temores, produzco gozo en el Señor, el gozo del Señor producirá en mí fortaleza. Es como que Dios se ríe. Esto nomás vio David, la circunstancia que estás pasando. Déjame a mi cargo. Yo hago lo mejor. Yo hago lo mejor. También meditando las Escrituras. Salmo 19, 11. 111, mejor dicho. La palabra del Señor dice que tomaré tu testimonio, tu palabra como herencia, porque ello produce gozo en mi corazón. Produce gozo en mi corazón. Jeremías 15, 16, dice la palabra del Señor. Voy a compartirle Jeremías 15, 16, y con esto ya termino. 15, 16. Voy a leer el versículo 15 también. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro momentos difíciles. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Tu palabra produjo en mí gozo y alegría en mi corazón. La adoración produce gozo. Después de que Jesús fue resucitado y se presentó a sus discípulos, los discípulos dice, le adoraron y salieron gozosos. Lucas 24, 52. Salieron gozosos. Y por último, hermano, ¿cómo aplicar y desarrollar el fruto de gozo del Espíritu Santo? Es mantener firme nuestra esperanza. Nuestra esperanza nunca falla. En una ocasión me fui a predicar en los hospitales y esta fue la palabra que Dios me dio. Por más que haya un diagnóstico terrible en las camas, tú dirás que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero no. La esperanza del mundo murió una vez en una cruz para nunca más morir. Para nunca más morir. Por eso mi palabra dice, aquel que aunque esté muerto, vivirá. Vamos a ubicarnos de pie. Nuestra esperanza es Cristo y las promesas que tenemos a través del sacrificio de Jesús están presentes en las Escrituras y Él no va a fallar. El Señor no va a fallar en sus promesas y palabras. En Romanos 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Muchas veces, como los primeros 2-3 días después de que recibí la información de cómo iban a hacer el procedimiento, mira, papá, mamá, nosotros lo que vamos a hacer es desconectarle a tu hijo. Vamos a sacar el corazón, vamos a limpiarlo, vamos a volver a meterlo y a enchufarlo. Para ellos era sencillo. Después de eso, masticarlo, digerirlo, era difícil, hermano. ¿Cómo decirle a tu hijo eso? Además, él vino y me dijo, papá, yo no me quiero operar. Yo le dije a Dios, ¿tú me entiendes lo que estoy pasando? Y sí, David, te entiendo. Porque Él vivió conmigo toda la eternidad. Luego lo envié a la tierra, 33 años. Y durante 33 años yo le cuidé de los romanos, le cuidé de toda persona malvada, le cuidé, estuve con Él, trabajé con Él, Él hablaba conmigo, pasaba momentos felices. Pero llegó un día que yo sabía que iba a llegar, que yo no iba a poder hacer nada por Él. Y iba a llegar el momento que cuando iba a ser llevado a la cruz, yo no tenía que mover ni un dedo, porque era el proceso, era propósito. Así también David, es mi propósito. Lo quieras o no, es mi propósito en tu vida. Y yo le dije, yo no me voy a rehusar jamás a tus planes,
esto va a ser para testimonio. Aunque pase por el fuego, tú estarás conmigo. Pero la esperanza es gloriosa. Jesús dijo, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, y puesto delante de él el gozo, sufrió la cruz. Jesús es nuestro ejemplo. Que Él no se fijó en la prueba, Él se fijó en el gozo que viene después de esa prueba. Y yo me estoy fijando en eso, hermano. Quizás el doctor me sorprenda y me diga, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Por qué me necesitaron para hacer este trabajo? Quizás. Y Dios se glorifique. O quizás pase el momento de la prueba para decir a otro, Dios también va a estar en medio de su cirugía. No te preocupes, Él tiene el control. Pero fuese lo que fuese, yo tengo mi esperanza y eso me produce gozo. Así que 5 cosas para mantener el Espíritu de Dios con gozo en nuestro corazón es que tengas esperanza. No maquines cosas negativas, no consumas lo negativo, no avives la tristeza. Mantén firme tu esperanza. Cristo es tu esperanza. Y aunque haya muerte, pronto le volveremos a ver. Es nuestra esperanza. Mantén una actitud de adoración. Medita las Escrituras. Haz oración que renueva tus fuerzas. Y reconoce que tu Dios es un Dios alegre, un Dios de gozo, que quiere que tú también tengas gozo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana he compartido tu palabra, Señor. Y no es fácil, Dios. Pero voy a caminar como Pablo dijo. En Hechos capítulo 20, versículo 22. He aquí yo ligado en el Espíritu, comprometido con Dios. Me dice que me esperan momentos difíciles en el caminar de la fe. Prisiones, tribulaciones, angustias. Y sigue diciendo más cosas y dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que termine el ministerio que Dios me dio con gozo. Con gozo. Sea la prueba que tú nos des, Señor. Sea los momentos que tú nos des. Estamos listos y dispuestos. Me va a doler. Vas a formar el carácter de Cristo en mí y me va a costar. Pero tú eres un Dios alegre. Tú eres un Dios de gozo. Y que este proceso me lleve a otro nivel de fe, Dios. Así sea sobre mis hermanos también, Señor. Canto victoria. Canto victoria. En todos los procesos tú ya entraste como victorioso. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Ya nada puede cambiar esa historia. Aférrate en la Escritura y la palabra, porque Él traerá gozo en tu corazón. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor?